bienvenidos a la unidad 2. Espero que hayan logrado recuperar la información de la política educativa del siglo XIX. Podrán darse cuenta si lo que les comenté en la unidad anterior era correcto o no era correcto. Esta cuestión de que en México somos, digamos, clasistas, racistas, sexistas, que es producto finalmente de cómo se construyó este país, ¿no? Cómo se construye el Estado mexicano. Hay que recordar que en el Estado mexicano, al igual que el Estado en cualquier otra parte del mundo, nos hace tener derechos, pero estos derechos, como vieron en los videos de la unidad 1, estos derechos solo son para un segmento de la población, son principalmente para hombres trabajadores, pero hombres trabajadores asalariados. Es decir, tienen derecho como ciudadanos aquellos que trabajan y trabajan en algún tipo de industria, en algún tipo de empresa que les permite tener determinados derechos. Esto se va a intensificar durante el siglo XX. Seguramente ustedes se acuerdan de la cuestión del Estado benefactor, del Estado de bienestar. En el Estado de bienestar, el gobierno provee de servicios de salud, servicios de educación, servicios de vivienda, pero estos servicios solo se los otorga a las personas que están trabajando y generalmente son los hombres, a los hombres y a sus familias. Lo que va a buscar el gobierno mexicano durante ese periodo va a ser construir una industria nacional, es decir, ya no solo quiere desindigenizar a la población, ya no solo quiere quitarlos del ámbito rural, sino que quiere que México construya una industria muy parecida a la que tienen los países llamados avanzados, con maquinaria, con industria de la transformación, no solo el crear petróleo, generar petróleo, no solo producir productos del campo que se industrialicen, sino transformarlos. El gobierno principalmente de Lázaro Cárdenas lo que va a buscar va a ser construir esta reciente industria nacional y va a crear el Politécnico Nacional, va a impulsar a la UNAM para que cree, digamos, un sistema educativo acorde a las necesidades que requiere la industria de este país. Van a invertir recursos. Ahora, ¿han pensado hasta dónde alcanzó esa propuesta de educación? ¿Quiénes tenían acceso? Vamos a pensar que todavía a mitad del siglo XX la mayor parte de la población estaba en el campo. En el campo había escuelas, había universidades. ¿Cómo podían acercarles educación? No había manera. Pero los gobiernos de esas épocas encontraron una salida, las casas del estudiante. En el Politécnico, por ejemplo, vamos a encontrarnos que Lázaro Cárdenas construye el Politécnico, junta varias escuelas técnicas y construye el Politécnico, pero también crea casas del estudiante, crea edificios en donde les da vivienda, les da alimentación a los estudiantes, o sea, los hijos de los obreros. Lo único que tenían que hacer era inscribirse al Politécnico, y en ese momento el Politécnico aceptaba a todos porque realmente eran muy pocos los que podían llegar hasta el nivel superior, y les da vivienda, les da comida y de distintos servicios para que puedan estar en las ciudades. Entonces es en ese momento que sí comienza a haber un movimiento de las zonas rurales hacia las ciudades, y parece, bueno, todos diríamos que es excelente, pero piénsenlo un poquito. Lo que se está haciendo es descapitalizar en recursos humanos. Recursos humanos, además esa mano de obra joven, trabajadora, la están desplazando a las ciudades, ¿sí? Y el campo, que es el que había estado sosteniendo a este país, porque tenemos un campo muy fértil, muy productivo, se va a venir abajo. Entonces, sí se logra dar educación a una generación, a un grupo de población importante, que sí va a modificar su forma de vida, va a cambiar de una zona rural a la ciudad, va a tener mejores ingresos económicos, pero a costa del campo, ¿no? Y no es que deseemos que estén en el campo, no, la situación es que dejan el campo, lo abandonan, ellos se van a la ciudad y en las ciudades no hay trabajo, ¿no? Porque las industrias que se crearon en ese momento
estaban también protegidas por el gobierno. Seguramente saben ustedes del salario mínimo. Bueno, pues el salario mínimo se estableció con una idea, un dichoso pacto en el que los empresarios iban a producir, los trabajadores iban a aguantar con salarios bajos. Cuando las empresas financiadas por el gobierno lograran despegar, los patrones, empresas privadas y empresas de gobierno, cuando lograran despegar, le darían a los trabajadores un mejor salario. La cuestión es que estamos hasta el momento y todavía el salario mínimo es muy mínimo. Entonces hubo este pacto, supuesto pacto, en el que los trabajadores iban a trabajar con bajos salarios y los empresarios iban a pagarles lo justo. Bueno, imagínense entonces, ustedes ya estudiaron, ya terminaron una carrera, se van a meter a la industria y el salario que van a recibir es limitado. Limitado pues porque estamos hablando que se estableció un pacto para un salario mínimo. Estas condiciones son las que ustedes van a revisar en esta segunda unidad. ¿Qué es lo que pasó con el siglo XX en lo político, en lo económico y en lo social? Para que puedan entender la dimensión del problema educativo. Nuestro problema educativo lo traemos arrastrando desde que se creó este país como Estado-nación. Ustedes lo revisarán. La actividad que vas a hacer o que van a hacer en esta unidad tiene que ver con identificar el problema actual de la educación. Vas a revisar cómo se constituyó la Secretaría de Educación Pública, cómo se constituyó la UNAM, cómo se constituyó el Instituto Politécnico, y para que veas más o menos cómo surgieron los problemas que venimos arrastrando hasta el momento. ¿Cuál es el problema educativo real que tenemos como país? Igual que en la ocasión anterior, vas a hacer equipo, vas a trabajar con tus compañeros para revisar la información. Date cuenta, otra vez, es todo un siglo que hay que revisar, porque vas a revisar de 1920 a finales del siglo XX, por ahí de los 1980, 1990. Entonces vas a volver a trabajar con tus compañeros, vas a realizar una parte individual y una colaborativa. Es importante que trabajes muy pegado con tus compañeros, que entregues a tiempo para que ellos también puedan elaborar la parte que les corresponde. Básicamente se trata de identificar el problema de la educación en México. ¿Cuál es el problema? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Cuántos y cuáles son esos problemas que tú identificas? No los que dice el gobierno, porque el gobierno puede decidir que son unos problemas, pero de acuerdo a lo que tú vienes revisando, vas a determinar si coincides con el gobierno o no.